Bueno, Hablamos de ¿nos vamos las a la internas columna? un poquito. A ustedes les pasará. Son periodistas, salen en televisión. Mucha gente los parará por ahí, amigos o no amigos, le dirán, ¿quién gana? ¿No? Como si los periodistas tuvieran una bola de cristal, ¿no? Allí de esas mágicas. Es razonable, obviamente, que la gente se preocupe por la política. Es lo mejor que se preocupe. Recién decía la vicepresidenta que todavía hay muchos jóvenes que no sacaron ni siquiera la credencial. Y uno se encuentra con gente que te deja asombrado, que no sabe ni qué se juega este año. ¿Qué se puede decir de las elecciones? Obviamente yo quiero hablar un poco de esto y redondeándolo por ser el primer programa de este ciclo, ¿no? Una evidentemente de corto plazo, que son las internas, y otra de más largo plazo para lo que esto significa, que son las nacionales. Vamos a enfocarnos un poquito en las de corto plazo. Y en particular en la interna del Frente. Porque en principio, y de acuerdo a las encuestas, la interna del Frente Amplio es la más competitiva. Aunque todo esto nos basamos sobre todo en las encuestas. Encuestas que, sobre todo en términos internacionales, han fallado bastante en los últimos años. Sí, es verdad. Y además, también está pasando en Uruguay que las encuestas, sobre todo lo que tiene que ver a nivel de candidatos a nivel nacional, difieren mucho. Hay encuestas que dan ganador al oficialismo, hay encuestas que dan ganador al Frente, hay encuestas en las que se coincide bastante, que es un logro del presidente, es el mantenimiento de su aceptación. Sí, su nivel de aceptación. ¿Con qué más nos movemos además de las encuestas? Un poco con la intuición, con el olfato que tenemos, porque sí, sino porque hablamos, circulamos por distintos ámbitos y más o menos vemos si las encuestas tienen que ver con lo que eso nosotros intuimos. Obvio que en esto también podemos fallar abiertamente. ¿Qué pasa en las encuestas del Frente? Para ir directamente a ese tema. Bueno, las primeras encuestas daban, todos sabemos, una diferencia muy amplia en favor del intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Algunas encuestas han achicado esa distancia, pero en ninguna, que yo sepa hasta ahora, ha pasado al Frente la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Pero en algunas se ha acercado bastante. Se ha acercado bastante. En el torno de Orsi, ¿qué pasa? Se tienen fe. Se tienen fe, entre otras cosas, por los números que ellos manejan. Es sabido que, más allá de las encuestas que trascienden públicamente, todos los candidatos y partidos encargan sus propias encuestas. Lo del Blanco parece muy claro. En principio hay Álvaro Delgado tiene un amplio favoritismo y la Colorada es muy difícil de definir. En 8 candidatos y con una muestra tan chica, es muy difícil, aunque Silva parece estar allí en primer lugar. Pero algunas complejidades particulares que presenta la elección interna, mucho más allá incluso que la elección nacional. La primera tiene que ver con la cantidad de candidatos que hay hoy y las cantidades de candidatos que va a haber en las nacionales, ¿no? Pero hay otra que es, yo diría, más relevante. Es ¿cuánta gente realmente va a ir a votar? Y en esto quiero pararme para seguir el análisis. Porque ¿cuántos de los que dicen que van a votar a fulano o a Mengano, cuando llegue el momento realmente van a ir a las urnas? Otra tiene que ver con aquellos que no responden, dicen no saber a quién van a votar, e incluso saber si aquellos que están diciendo que van a votar a tal están diciendo la verdad o están ocultando su verdadero voto por aquello del voto vergonzante, que en unas elecciones es de un partido, en otras elecciones es de otro. Por tanto, tal vez como nunca antes en las elecciones internas, la cantidad de votantes que concurra a las urnas va a ser definitoria, sobre todo en lo que tiene que ver con el Frente Amplio. ¿Por qué? Cose, ¿qué tiene a favor? Un partido que a nivel nacional vota poco, pero tiene una gran estructura y que tiene una gran capacidad de movilización. Es decir, aquellos que integran el Partido Comunista o lo apoyan, seguramente van a ir todos a la elección a votar. O sea, ese es un dato muy favorable que tiene. Por lo tanto,
es que frente a esta realidad el MPP necesita que vaya la mayor cantidad de gente posible a votar para diluir ese voto digamos, de la gente del Partido Comunista en la medida que haya más gente que sufrague vaya a las urnas. O sea, debe romper. ¿Cuál es el desafío del MPP? Romper con el circuito de los militantes y ampliar la base de votación. Hay que recordar, el MPP, más allá de lo que pasó con Mujica, tiene varias experiencias negativas en elecciones internas, incluso alguna sorprendente. En las internas de 2012, por ejemplo, Mónica Javier derrotó a Ernesto Agassi, un hombre, un cuadro del MLN y del MPP, sin embargo, Mónica Javier le ganó. En las de 2016, Javier Miranda fue electo presidente tras sacarle una diferencia importante a Alejandro Sánchez, otro hombre clave dentro del MPP y del MLN. Que sigue siéndolo. Que lo sigue siendo. Muy importante, muy cercano. Sí. Un año antes de eso, nada más ni menos que Lucía Topolansky fue derrotada por Daniel Martínez, cuando nadie se lo esperaba. Y en esta última elección, el MPP no se jugó a COSE, se jugó a Villar. Es decir, tiene varias luces amarillas que están lejos, pero permanecen allí en el horizonte cuando la gente que rodea a Orsi tiene que hacer un análisis de la situación. Por eso, en buena medida, está mirando mucho al interior, por eso está buscando ampliar lo que yo decía, ese electorado. Yo creo que tampoco nadie espera un cambio sustancial en esto. Orsi es, a diferencia quizás de algunos de los que estuve nombrando, incluso que nombré algunos importantes como Sánchez, etc., un cuadro de primer nivel del MPP, o sea, y del MLN. Por tanto, lo están rodeando todo lo que pueden. Y por tanto, están apuntando al interior. Yo quería decir que quizás aquella afirmación de Mujica, de que COSE, si gana el frente, si gana COSE, no gana el frente, porque no la quieren en el interior, no sea ajena a esta puja. Más aún, teniendo en cuenta el poder de los blancos en el interior, no solo en las intendencias, en general en las internas partidarias, en las internas en las que se elige candidato presidencial, el Partido Nacional vota muy bien. Cuando yo hablé de las internas, hablé de internas de las que realiza el Frente, que no son obligatorias, y las que establece la Constitución. Por último, quiero mencionar un problema de incoherencia en el sistema electoral uruguayo. Quizás lo han mencionado otros, yo he escrito varias veces sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? En las elecciones internas los partidos deben concurrir, pero en las elecciones internas la votación no es obligatoria para el ciudadano, ¿verdad? Pero el ciudadano tiene la obligación de votar en las elecciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los electorados de las internas y a nivel nacional son electorados diferentes, son electorados distintos. En general se reduce no solo el número, sino que los que van a votar son los más militantes. Y yo decía que el Partido Comunista en eso es muy disciplinado, sin contar la eventualidad del voto extrapartidario, que siempre se menciona, pero nunca parece ser muy importante. En definitiva, esta disonancia entre el electorado de las internas y el electorado de las nacionales es muy importante y reitero, el desafío que significa para el MPP romper el circuito de los militantes más, digamos que más rodean a COSE, para ampliar el electorado y buscar de esa forma que se consolide lo que dicen las encuestas, que recuerdo, las encuestas dicen cosas distintas y no necesariamente aciertan en las internas, porque en las internas es mucho más difícil predecir lo que puede suceder. Sí, hay signos de interrogación. Claro. Estás entonces alineado con Suaznavar y con Pomies en esa disonancia. Sí, o sea, harías obligatorias las internas tú. Hace mucho que lo dije, desde que se aprobó el sistema. Yo creo que es un... Yo las haría obligatorias. Sí, porque ahí hay una falta de coherencia en la medida que son electorados distintos. Sí, eso que tú señalabas es
muy interesante y además clave, ¿no? Que se modifica la intención de voto que puede tener el individuo que está absolutamente consustanciado con el partido, con el candidato y va y vota en la interna, con luego quienes tienen un camino más abierto. Incluso están los que no van a ir a votar seguramente en las elecciones internas. Esa es ¿no? esa es una de las grandes preguntas, uno de los grandes interrogantes. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Por ejemplo, en las internas hay dos internas. La obligatoria para todos los partidos para elegir el candidato único y las que realiza el Frente para elegir sus autoridades por fuera de eso. Esas elecciones han ido teniendo una baja permanente en el número de gente que ha ido a votar. Sí. Y eso, bueno, no sé cómo se va a reflejar. El Frente aspira a tener, digamos, a multiplicar en una cifra considerable la cantidad de votantes en esta interna, producto también de la coyuntura, obviamente, ¿no? El Frente es oposición, con aspiraciones reales a retomar el gobierno, y eso de alguna forma puede movilizar a la ciudadanía. Polarización entre COSE y en una interna competitiva y Yamandu Orsi, por supuesto que potencia esto. No hay que olvidar los otros candidatos. El intendente de Salto, Andrés Lima, y Mario Vergara, que tiene allí su espacio, que está... Sería un batacazo, ¿no? No. En el caso de los dos. No, el caso de Vergara que siga, y en el caso de Lima, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Va a mantener su candidatura hasta el final, Lima? Lima. Vergara ha dicho que sí. Sí, sí. Veremos En un momento qué se pasa. puso en duda, después se reafirmó nuevamente. Hubo algunos sectores, alguna gente que lo apoyaba, que decidió apoyar a Orsi. Lima no la ha tiene inaugurado fácil. Vergara. Quienes no la tienen fácil por la cantidad de precandidatos es el Partido Colorado. Ellos están actuando de alguna manera a ciegas, porque las cifras no son justas con capaz la realidad, justamente por la complejidad que tiene el estudio de tantos precandidatos. Ahora, en el Partido Colorado, sin embargo, la cantidad de candidatos que parecerían ser demasiado, ¿verdad? Sí. Para algunos, para el gusto de Ya van algunos. 8, ¿no? Sí. 7 u 8. De Son alguna 8 los forma, sin oros. embargo, han significado un leve aumento del Partido Colorado en la intención de voto. Es una forma de generar De más sumar. caudal también de votos, ¿no? Claro. No creo que sea una mala estrategia del Partido Colorado. Yo creo que atomizaron la oferta y hasta las encuestadores se les hace muy difícil generar estudios serios y no las publican, de hecho, porque el margen de error es tan grande pero generan más caudal de votos. Lo que vos decís creo que es una encuesta de error del 7%. Sí, exactamente. Fíjate que el 7 de encuestas de 500 o 600... Pero estaba en el 4 para y ver, en el 3, Alfonso. Yo creo, y Sí. puedo equivocarme, que hay mucho voto escondido del Partido Colorado y de Cabildo. Sí. Y que esos dos sectores van a votar bastante más de lo que se dice. Bueno. Tal vez también el Partido Independiente, cuyas internas no analicé porque no va a haber competencia, en principio. Recuerdo que aquí luego una entrevista, una persona muy cercana a Guido Manini Ríos nos dijo, las encuestas nos dan de esta manera porque no se pregunta por Manini Ríos, sino que se pregunta por Cabildo Abierto. El día que se empieza a preguntar por Manini Ríos, aumenta el partido la cantidad de adhesiones. Veremos qué pasa. Sí. Hay elementos que seguramente se van a ir desarrollando. Además, pueden pasar cosas. Bueno, Tomen otra en de las cosas que iba a cuenta decir es- Claro, de acá a junio no falta tanto, pero Sí. las campañas pesan. Sí. Por algo existen. Si no, no Pueden existiría pasar la cosas. política. Sí, A sí, Nos priori regiríamos parece por las que encuestas. la Sí. denuncia que recibió el precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi por parte de una mujer trans, una denuncia por violencia, según las encuestas que maneja el comando de Yamandu Orsi, no movió la aguja en Exacto. contra del precandidato. Todavía falta tela para cortar justamente en este caso también. Bueno, interesantes cosas. No, sí. hay una cosa, yo me parece, lo vamos a tener a Mujica el jueves, va a estar José Mujica Sí, acá sí. con nosotros. Y hay que calibrar si Mujica no puso el tema de Orsi versus Cose a la hora de ganar una elección nacional en un momento clave, que es cuando capaz que Cose empezaba a acelerar un poco. A despegar un poquito y ahí metió la cuña Mujica. Pero, a mí me queda esa. Pero en ese caso... Si no fue sí- muy certera la forma que Mujica lo colocó el tema en la agenda. En ese caso a Mujica no le ha ido bien, porque Cose ha seguido despegando. Es decir, en algunos casos Porque apareció un en la- poquito más
En otros casos un poquito menos. Porque conocimos Sigue siendo Sí. quien está con Perdón, mayores conocimos las probabilidades. encuestas, digamos, con personas que van a ir a votar, cosa que no habíamos conocido antes, ¿no? A partir de febrero se conocieron las Dicen encuestas que- en donde se le pregunta, ¿usted va a votar en la interna? Bueno, en la interna, ¿quién va a votar? Versus la que no se le preguntaba. También la eso. mayoría de las encuestas que conocimos fueron un pico muy alto de presencia de la intendenta. Carnaval, Teatro de Verano, inauguración de la ciclovía. Y los diferentes Es decir, conciertos fue que un se hicieron en momento Montevideo. en varios conciertos. O sea, fue un momento de mucho protagonismo. Hay que ver si eso sigue. Pero yo quería decir que hay varias cosas interesantes, dijo también Sí. la vicepresidente, ¿no? Sí, bueno, el tema del proyecto de paridad impulsado por Gloria Rodríguez, que se votó en comisión, que pasa al plenario del Senado, se fijó el 7 de mayo como Sí, el exactamente. día de votarlo. Y la discusión que planteaba Maggie, ¿no? O sea, es una ley que toca aspectos electorales, porque en ese caso se necesitaría una mayoría especial, o es una ley que por mayoría simple sale. ¿Qué dijo Argimón? Acá lo dijo, ¿no? O sea, ella entiende y lo define la mesa que es mayoría especial. Sí, que es mayoría especial, que sería una ley electoral, por lo que requeriría esta mayoría especial, que se va a votar el 7 de mayo, si no es que hay una solicitud de cambio de fecha. Y tal vez lo que uno puede pensar es de acá al 7 de mayo, se fijó un tiempo bastante prudencial, ¿logrará Gloria Rodríguez y aquellos que apoyan este proyecto Claro. capturar algún voto más? No, está claro que no. Para Está mí, claro que no. Con mayoría simple sí con salía mayor- en el Senado sí. los 100 diputados, hay que ver. Con mayoría especial, Muy ya difícil. Te digo que no. Sí. Muy Otra cosa difícil. que aseguró que era algo previsible, ¿no? Es que el gobierno tiene previsto a lo largo de este año aparentemente mostrar muchas de las cosas sobre las cuales ha trabajado a lo largo de estos Sí. este, La concreción estos de ciertos años. proyectos, así lo Exactamente. dijo. Es un clásico el año electoral, ¿no? Sí, las sí, tijeras sí, sí. mochas. Sí. Sí, sí. Es lógico también, ¿no? Mostrarse, el presidente, y a ver, Álvaro Delgado obviamente va a sacar rédito electoral de eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones él va a aparecer en la foto o apareció en la foto, o por lo cual juega con Changüí, Delgado, Sí, y sí. eso de alguna forma lo muestra en la encuesta Y también. uno de ¿no? los temas que han reiterado varios de los precandidatos, lo pone también sobre la mesa Argimón, es la situación de las infancias, ¿no? Los niños y los adolescentes, la situación de pobreza, también las situaciones de violencia en torno a los niños, que parece que están en agenda para los políticos. Veremos si después eso se traduce en los hechos a las políticas de Estado. Es bueno también ratificar lo que ustedes suponen. Están invitados todos los candidatos y todos los partidos para estar aquí con nosotros, hablándonos de sus intenciones, de sus proyectos, de todas las cosas que conforman la propuesta, tanto para las elecciones internas como después para las elecciones nacionales. Pues tú que decís propuestas, espero ahora, ya que estamos en Sí. abril, que empiecen las propuestas. Es decir, que se empiecen a ver arriba de la mesa las cosas que se van a hacer con determinados temas. Porque hasta ahora hay como... Comentarios. Comentarios, Hay varios, Sobre hay- todo del generalidades. adversario. Yo creo que Robert Silva pegó primero con sus propuestas de seguridad, junto con Sí, pero Diego tardó. Sanjurjo. Tardó, ahora Álvaro Delgado Raffo aparece, también. Raffo también. Pero Delgado, por ejemplo, tiró lo del tema el combate al narcotráfico, es la idea de los Antimafia, italianos, sí. antimafia. Después lo de la Secretaría de Discapacidad, pero no una propuesta profunda sobre ciertos temas. Robert Silva, no hay tiempo, hizo muchas propuestas sí. la semana pasada en ADM. Justo estaba Peña, estuve conversando con él y de noche tuvo el accidente. Y mañana va a estar Mario Vergara, lo voy a escuchar. Bien. Vamos a ver qué dice. Y el jueves José Mujica aquí en este En programa. vivo, José Mujica en vivo con nosotros. El jueves a partir de las 21 horas, como en el día de hoy.